Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿En qué nos quedamos? Estábamos viendo la matriz inversa. No, el polinomio de Taylor. Profe, nos Vimos las quedamos en eso de aproximaciones Taylor. de funciones, ¿verdad? Sí, nos Ahí quedamos en la del quedamos. logaritmo, profe. Nos quedamos en la del logaritmo de 3 y ya hasta ahí. Porque nos había hecho calcular el logaritmo de 1.2 que nos salió. Y la de 3 nos salió con un error de 6 por 6. Ajá, muy grande. Comentado. Eso nos Ok. quedamos, profe. Perfecto, bien. ¿Sí ven la cámara? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok. Bien, vamos a entonces entrar al concepto de diferencias. Finitas. Bien. Las diferencias finitas se definen como la primera diferencia finita, lo voy a poner abreviado por espacio, es igual bueno, antes de esto, permítame, porque ahí me estoy adelantando un poquito bien. El concepto de diferencia finita normalmente va relacionado a la igualdad y igual a f de x, sí. Es decir, aquí tenemos una relación, ¿están de acuerdo? La función evaluada en x0 es igual a y0, la función evaluada en x1 es igual a y1, la función evaluada en x2 es igual a y2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, esta relación normalmente está dado porque de este lado tengo una función, ¿están de acuerdo? La cual me da un valor de la función. Pero en ocasiones, en la vida real, no conocemos esa función, pero conocemos la relación de y igual a la función evaluada en el punto inicial en xy. ¿Sí? Esa es la primera. En otras palabras, podría yo decir que eso es igual a y0 igual evaluada en x0. Y1 va a ser la función evaluada en ese punto inicial más un incremento h. Y2 va a ser la función evaluada en ese punto inicial más 2 veces h. Y3 va a ser la función inicial, la función evaluada en el punto inicial más 3 veces h y así sucesivamente hasta yn, donde es la función evaluada en el punto inicial más n veces h. La h en realidad se conoce como paso o se conoce también como la distancia entre los puntos. Y si se fijan, tengo 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, hasta NH. Eso habla de que debemos de tener una equidistancia. Es decir, la distancia entre los puntos x0, x1, x2, x3, x4 debe de ser la misma. ¿Sí? Les mando la imagen de esto.
Bien. Entonces les voy a borrar esta parte. Ya la tienen ahí. Entonces, del lado derecho yo tengo la relación donde conozco la función. Del lado izquierdo. Del lado derecho donde desarrollé los puntos es cuando no conozco la función, pero sí conozco el conjunto de datos. Entonces, bueno, les decía, se definen las diferencias. La primera diferencia finita es la diferencia que es con el operador, es el símbolo delta del alfabeto griego, es un triángulo o una letra A, que es igual, es la diferencia ahí. Este se llama operador diferencia. Y es otra cosa más que y más 1 menos y. Esa es la primera diferencia. Se le trabó la cámara, profe. Ven que ahorita agarre. La segunda diferencia es la diferencia de la primera diferencia de y. ¿Y eso a qué es igual? Pues a la diferencia de y más 1 menos la diferencia de y. La tercera diferencia finita, que es diferencia al cubo, es igual a la diferencia de la segunda diferencia de y, que es igual a la segunda diferencia de y más 1 menos la segunda diferencia de y. La cuarta diferencia, pues es la diferencia de la tercera diferencia de y, que es la tercera diferencia de y más 1 menos la tercera diferencia de y así sucesivamente hasta la enésima diferencia finita, que es la diferencia enésima, es la diferencia de la diferencia n menos 1 de y, que es igual a la diferencia n menos 1 de y más 1 menos la diferencia n menos 1 de y. Y así es como definimos las diferencias. Y como ven, está sencillito el concepto, es muy fácil. Ya les mandé la imagen. Entonces voy a borrar esto. Y les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuál es la función, profe? El ejemplo dice, sea la función f de x igual a 3x cúbica menos 2x cuadrada más 5x menos 3. Ok, gracias. Y aquí construya la tabla de diferencias finitas, lo voy a poner abreviado por espacio, con i igual a 0,
1, 2, 3 y 4. Y para eso voy a construir una tabla donde en la primera columna voy a tener X. Aquí voy a tener X con 0, 1, 2, 3, me falta una, 4. La segunda columna va a ser la función evaluada en X. La primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia y la cuarta diferencia, de todas de Y. ¿Todos van ahí? Sí, profe. Sale pues. Entonces, voy a evaluar la función en estos valores. Cuando vale 0, pues me da menos 3, ¿están de acuerdo? Cuando vale 1, Le da 3, profe. te da 3. Cuando vale 2, Da 27. cuando vale 3, 87. Y la última es 201. 201. Sí. Nada más deje Perfecto. revisar, profe. ¿Sí da 201? No sé qué me falló, es que mi calculadora me había dado 201 y ahorita que le estoy haciendo llamando me da 177 cuando le hice con la tabla. No sé qué me falló aquí. 177 te da. Sí, es que las hice ahorita con la función de table y me dio esos resultados, pero ahorita la estoy haciendo a mano y me da otros resultados. Da 177 en la 4, profe. Ok, ya está corregido. Perfecto, muy bien. Ahora, quedamos de que la primera diferencia es la diferencia de Y más 1 menos Y. Si se fijan, yo del lado izquierdo, Profe. sí, En la de 3 da 75. ¿da 75? Sí. Y en la de 2, 23. y en 1, ¿sí da 3? Esas dos están bien. Ajá. Sí, están bien, ok. Bien.
Si se fijan, en realidad yo aquí lo que tengo es un X0, X1, X2, X3, X4. Por lo tanto, este es Y0, Y1, Y2, Y3 y Y4. ¿Están de acuerdo? Entonces, la primera diferencia es Y más 1 menos Y, que es Y1 menos Y0. 3 menos 3, ¿cuánto me da? Para la primera, yo voy a calcular Y1 menos Y0. ¿Cuánto me da? 6. 6. La siguiente es Y más 1 menos Y, Y2 menos Y1. 23 menos 20 menos 3 me da 20. La siguiente, Y3 menos Y2. 75 menos 23, 52. Sí. Y luego Y4 menos Y3, 177 menos 75. 102. 102, perfecto. Ya obtuve la primera diferencia. Ahora, la segunda diferencia es la diferencia de las primeras diferencias. Es decir, la primera diferencia de Y1, esa ya la podría, la nomenclatura sería la diferencia de Y1 y esa es la diferencia de Y0. La diferencia de Y2, la diferencia de Y3. Entonces sería la primera diferencia de Y1 menos la primera diferencia de Y0 sería 20 menos 6. 14. Luego sería la primera diferencia de Y2 menos la primera diferencia de Y1, 52 menos 20. 32. Y luego la primera diferencia de Y3 menos la primera diferencia de Y2, que sería 50. Perfecto. Continúo con la siguiente diferencia, que sería la primera diferencia, la segunda diferencia de Y1, la primera de la segunda diferencia de Y1 menos la segunda diferencia de Y0. 32 menos 14, ¿me da? 18, creo. 18, así es. Y luego, la segunda diferencia de Y2 menos la segunda diferencia de Y1. 32 menos 50 menos 32 me da 18, ¿verdad? Y finalmente, la tercera diferencia de Y1 menos la tercera diferencia de Y0, y aquí me da 0. Ese concepto de diferencias finitas. Si se fijan, aquí al final me da 0, pero no necesariamente da 0. Me puede dar un valor y aquí me pueden dar valores negativos, ¿eh? Va a depender del tabulador de la función inicial. ¿Sí? Aquí O sea que puede 0. variar el resultado, profesor. O sea, que puede variar el resultado de 0. O sea, puede ser menos 2 o 3, algo así. Pueden ser fracciones, va a depender de la función. Aquí coincidió porque la función nos dio así, ¿no? Es un polinomio sencillo. Pero puede ser que sea otro tipo de función, un exponencial, y te puede dar otro valor. Ya les mandé la imagen de la tabla. Oiga, profe, yo nada más tengo una duda. ¿Me puede explicar nada más el primero cómo lo hizo? El del 6, que da el valor de 6.
Sí, es lo mismo. Es que nada más, bueno. Y1 menos Y0. Es Y1 menos Y0. Pero tienes menos 3 menos 3. Ah, ya, es que esa era mi duda, nada más, profesor. Nada Sí, más por que yo regla está del haciendo la signo, inversa. pues, te da. Ok. Gracias, nada más esa era mi duda. Es el de abajo con el de arriba, sí. Ok. Ahora, ese es el concepto de diferencias finitas. Voy a copiar por acá el... (3x cúbica menos 2x cuadrada más 5x menos 3). Ok. Voy a borrar esto, porque entonces ahora vamos a ver el concepto de diferencias divididas finitas. Entonces, diferencias divididas en mi época usábamos que no había las calculadoras, trabajamos con tablas de logaritmo y usamos la tabla de diferencias finitas para generar una tabla de logaritmos. El valor obtenido nos íbamos a la tabla de logaritmos ya definidas que ustedes conocen y tomamos de ahí los valores para generar el polinomio. Entonces ahorita van a ver las diferencias divididas finitas se definen de la siguiente forma. La primera diferencia dividida finita, su nomenclatura matemática es f minúscula x1, x0 entre corchetes cuadrados. Esto es igual a la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0 entre x1 menos x0. ¿Eso cómo lo conocen? Y1 menos Y0 entre x1 menos x0, ¿qué es? ¿La pendiente? La pendiente. En realidad, la teoría matemática de la que se deriva el polinomio de Taylor parte de la ecuación de la línea recta. Eso que estamos viendo ahorita es para formar el polinomio de Taylor. Y si se fijan, ahí hay una pendiente. Ahora, Profe, la segunda diferencia. profe, disculpe, pero es que se quedó trabada la cámara y desde 2 minutos no sabemos qué está haciendo. Nada. Ahora, ¿todo se les trabó? Sí, Sí, pero apenas empezó a moverse ya. Es que es por ratitos, profe, como, o sea, de repente se traba y de repente como que se le quita y así. Sí, Sí. recuerden que mucho no la señal. Y es que aquí en Pachuca recuerden que hace aire y luego con el área falla un poquito. De repente se pasma. Bien. Les decía, nada más les estaba hablando, ¿no? Lo que acabo de poner es esto. La segunda diferencia, que es f minúscula entre corchete cuadrado x2, x1, x0, y cierro el corchete. Que no es otra cosa más que la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1 entre x2 menos x1 menos la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0 entre entre x1 menos x0, y todo eso está dividido entre x2 menos x0.
La tercera diferencia dividida finita es f minúscula, x3, x2, x1, x0, que es otra cosa más que f de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2, menos f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 entre x3 menos x1 menos f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 entre x2 menos x0. Y así sucesivamente, ¿están de acuerdo? Siguiendo la nomenclatura, pues esto que sería igual. La primera diferencia de y más 1 menos y entre xy más 1 menos xy. Esto aquí es igual a la diferencia, no, perdón, eso es indiferencia, y más 1 menos y entre xy más 1 menos xy. Aquí sería la diferencia de y más 1 menos la diferencia de y entre xy más 2 menos xy. Eso aquí es igual pues a la segunda diferencia de y más 1 menos la segunda diferencia de y entre xy más 3 menos xy. Y así sucesivamente. Ya les mandé la imagen. Bien. Ya tienen imágenes, voy a borrar esto. Y vámonos al ejemplo.
Bien. Entonces, continuamos con el ejemplo, que sería f de x igual 3x cúbica menos 2x cuadrada más 5x menos 3. Sale. Y nuevamente voy a generar el tabulador. Entonces en la primera columna voy a tener x, en la segunda mi x o mis y, como le quieran poner, quedamos que era 0, 1, 2, 3, 4. Voy a tener la primera diferencia de y, la segunda diferencia de y, la tercera diferencia de y la cuarta diferencia de y. Entonces quedamos que era menos 3, 3, 23. Sí, profe, 23. 23, 75 y 177. 75 y 177. Gracias. De nada, profesor. Ya cuando todos vayan ahí me avisan.
Ustedes me dicen, Ya, profe. ¿listos? Sí. Ok. Entonces, nuevamente teníamos que hicimos y1 menos y0, ¿están de acuerdo? Pero ahora lo voy a dividir entre x1 menos x0. Entonces, 3 menos 3, 6. Entre 1 menos 0, aquí me va a dar 6, ¿están de acuerdo? Luego, 23, y2 menos y1, 23 menos 3, 20. Entre 1, 20. Luego, 75 menos 23, 52. Entre 3 menos 2, 52. Y luego, y4 menos y3 entre x4 menos x3, que sería ¿cuánto? 102. Te queda el 102, ¿no, profe? Ajá, entre 4 menos 3, que es 1, 102. Ahora, voy a hacer lo mismo. En este valor, yo consideré el 23. Es decir, este valor que voy a continuar aquí va a ser a partir del 23. Entonces, 20 menos 6. ¿Y el 6 de dónde viene? De aquí arriba. Entonces va a ser 20 menos 6, 14, entre 2 menos 0. ¿Te queda igual, no, profe? 14. ¿No? No. 7. Recuerda que tenemos que dividir entre la distancia entre los puntos. Pero Me dio el 7. 20 yo lo saqué del 23 y el 23 corresponde a x2. Entonces 20 menos 6, 14 entre 2, x2 menos x0. 2 menos 0, entonces sería 7. Continúo con el que sigue, pero ahora el 52 lo obtuve 3, ¿no, profe? de aquí, desde x3, y el 20 viene de x1. ¿Están de acuerdo? Entonces sería 52 menos 20, 32, entre 3 menos 1, que es 2, aquí es 16. El que sigue, 102, pero 102 yo lo tuve desde 177, que es x4, y el 52 corresponde a x2. Entonces sería 102 menos 52, 50, entre 4 menos 2, que sería 2, sería 25. Sí, 25, profe. Ya no tengo de dónde sacar más, me voy a la siguiente. Entonces, la segunda diferencia menos la primera de las segundas diferencias. Entonces sería 16 menos 7 entre ¿Entre 2? Sería entre 2, ¿no, profe? Porque estamos tomando como 16, que es la primera referencia, es 2, ¿no? Y el 7 es el 0, ¿no? Sí, pero no, pero el 16, ¿de dónde lo saqué? Del 52, ¿no? Y el 52, ¿de dónde lo saqué? Del 75 y ese del 3. Entonces debe ser entre... Porque 0 el menos 3. 7 sale desde X0, ¿están de acuerdo? Pero el 16, para obtener ese 16 yo consideré el 52, y para obtener el 52 consideré el 75. Entonces sería del 3, ¿no, profe? ¿Mandé? Sería del 3, ¿no? Sería 3 el resultado. 16 menos 7 son 9, entre X3 menos X0, 3 menos 0, me da 3. 25 menos 16, 9, entre
¿Entre qué valores? 3 también. Entre 4 menos 1. Recuerden, el 16 parte de acá y el 25 lo saqué el 102 del 177, que corresponde a x4 menos x1. Entonces aquí sería 3. Finalmente el último me da 0. Pero recuerden que no siempre puede dar 0. Aquí puede haber obtenido un 3.56 o puede obtener un 9, no sé. Ahí dio por el tipo de función que usé, muy sencilla. Entonces, en otras palabras, si mi paso es de 1 en 1, recuerden eso, esta h, el incremento, debe ser equidistante, va de 1 en 1. La primera diferencia la divido entre 1, la segunda diferencia la divido entre 2, la tercera entre 3, la cuarta entre 4, la quinta entre 5. Si el paso es de 2 en 2, es 0, 2, 4, 6, 8, lo divido entre 2, entre 4, entre 6, entre 8. Si es de 5, 0, 5, 10, 15, 20, divido entre 5, entre 10, entre 15, entre 20. Así de sencillo es en la práctica. Profe, Todo el entonces rollo que vemos ahí. aquí podemos concluir que, o sea, en cualquier método que usemos con la misma ecuación, siempre nos va a tener que dar el 0, ¿no? Porque estamos viendo que en el pasado y en este nos dio 0 como un resultado final. Sí, pero aquí te digo, es coincidencia que diera 0, no necesariamente da 0. Yo inventé la función hace rato que lo escribí. Vieron que inclusive puse un signo y luego lo cambié. Entonces eso va a depender de la función, cómo se comporte la tabla. Entonces, bien, ese es el concepto de diferencias divididas finitas. ¿Y para qué me sirve? Bueno, resulta que la primera diferencia, x1, x0, que les dije cómo era f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, no es otra cosa más que b0. La segunda diferencia, x2, x1, x0, corresponde a b1. La tercera diferencia, x3, x2, x1, x0, corresponde a b2. La cuarta diferencia, corresponde a b1, b2, b3, x4, x3, x2, x1, x0, corresponde a b4. Y obviamente b0 corresponde a la función evaluada en el punto final. F de x0 es igual a b0. Y esos son los coeficientes del polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas finitas. Para eso requiero la tabla de diferencias divididas finitas para obtener los polinomios de Taylor. Digo, de Newton. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
No, profesor, hasta ahorita todo claro. No, profesor, ¿No? hasta ahorita está bien. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque ya no nos daría mucho tiempo para empezar el polinomio. Pero con eso ya tenemos el concepto para poder trabajar con el polinomio de interpolación de Newton. Y como van a ver, no necesariamente necesito la función, porque yo puedo tener esta tabla de valores y de ahí parto para generar el polinomio. Aquí, bueno, partir de una función, pero puedo tener la función o puedo no tenerla. Si no la tengo, tomo el conjunto de datos y posteriormente la tabla que se genera con esos datos, puedo generar yo el polinomio. De hecho, puedo obtener el polinomio que generó la tabla. Es decir, trabajamos a la inversa. No parto de la función, sino parto de los datos. Pero eso ya lo vemos en la siguiente clase, es decir, el día de mañana. Ok, profe. Bueno, chicos, descansen un rato. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profe. Vale, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Imagen ahí, ¿verdad? Hasta luego, profesor.